Voy a realizar el problema 1 del tema 6 de integración numérica. Nos dan una función acotada entre menos h y h, sabiendo que h es mayor que 0, y apoyada en los puntos menos h, 0 y h. Y luego, la primera pregunta es obtener una fórmula de integración numérica de tipo interpolatorio que permita hallar el valor de esta integral, acotada entre h medios y menos h medios de f de x por derivada de x en estos puntos. ¿Vale? Para hallar esta integral vamos a necesitar sustituir f de 0 por f de menos h, f de 1 por f de 0 y f de 2 por f de h. Y luego usaremos el método de diferencias divididas. Este es el método de diferencias divididas, que es el que vamos a usar para poder sacar esta fórmula de integración numérica de tipo interpolatorio. Así que lo que haremos ahora será sustituir. Tras sustituir, sustituyo f de x por derivada de x, lo sustituyo por todo lo que hemos hecho antes, que es p de x por e de x. Lo sustituyo y al final me queda esto, h partido de 24 por f de 0 más 22f de 1 más f de 2 por el resto de f. Y esta sería la primera parte del ejercicio. Ahora vamos a hallar la segunda parte del ejercicio, que es el apartado B, en el que te piden hallar el error de integración numérica que tiene esta fórmula. Y para hallarlo vamos a usar la regla de Barrow. O sea, por este teorema en el que f de x, f' de x es igual a f de x, vamos a obtener esa primitiva y con esa primitiva vamos a poder calcular el error. Aquí he puesto la serie de Taylor por la que voy a demostrar este error que tiene esa fórmula de integración. En esta serie de Taylor comienzo usando la f de 0 más h medios y lo voy poniendo hasta llegar a f de 3. Pero todavía se puede seguir poniendo hasta f de 4, f de 5 y tal, que luego lo usaremos. Y aquí lo he hecho con f de 0 menos h medios, que usaremos lo mismo y luego usaremos los grandes. Ahora voy a sustituir esto que tengo, lo voy a sustituir con los valores reales. Este es el apartado fundamental de la regla de Barrow, en el que y es igual a la integral que vamos a usar, y esta integral la vamos a dividir en dos partes, f de 0 más h medios menos f de 0 menos h medios, que son las dos que teníamos en el apartado B, que son las que acabamos de demostrar. Acabamos de demostrar que esto está... O sea, acabamos de demostrar que f de 0 más h medios se descompone en esto. Y luego al sustituir tenemos esto, que la y que estábamos usando antes de f de 0 más h medios menos f de 0 menos h medios por... y nos da todo esto. Ya he terminado de desarrollar todo lo que habíamos realizado antes de la serie de Taylor y lo he desarrollado sustituyendo. Y al final me quedan estas dos series. Y ahora lo que voy a hacer es comprobar esta fórmula y desarrollarlo en serie de Taylor esto, con lo que hemos realizado aquí. Esto es lo que acabo de hacer, que es comprobar con la serie de Taylor con el polinomio interpolador que teníamos antes. Y ahora lo que voy a hacer es comprobar los pasos anteriores para calcular el error, comparando. Finalmente compruebo los pasos anteriores y consigo el error. A partir de lo que hemos estado realizando antes, consigo el error que será de menos 17 partido de 5.760. Al final lo consigo a la quinta. En h a la quinta por la función de la cuarta en este intervalo. Y ese sería el primer ejercicio del tema 6.